Supercrack Estrella presenta. Un imperio que siempre se mantuvo en la sombra es el Imperio Romano, dominando el mundo desde Roma. El nuevo orden mundial es un cambio de tuerca a lo que la élite llama volver a nuestros valores ancestrales. La esclavitud como moneda de cambio para una nueva era mundial, el trueque como nueva forma de esclavitud, tú me das yo te doy. El problema de esto es que el que menos tiene pierde claramente. Despierta al nuevo orden mundial. En realidad nunca se marchó, detrás de este imperio hay otro poder invisible, para algunos llamados extraterrestre y para otros demonios y Satanás como pensaban los cátaros, aunque ellos decían esto de otra forma para no ser quemados. Cosa que no consiguieron en la Edad Media. Si observamos lo que es hoy en día la OTAN, puedes ver lo que queda de ese imperio romano, aunque hay matices, por ejemplo Alemania nunca entró dentro del imperio romano, fue una tierra imposible de conquistar por Roma. La razón es que ellos tenían otro poder en la sombra tan fuerte o más que el poder que tenía el imperio romano. El mismo poder en la sombra que ayudó a los nazis. Si observamos la historia, Alemania siempre fue el país rebelde que se resistió al imperio romano. Dos guerras mundiales demuestran que esto fue así. De hecho, esta fuerza y poder que había detrás de este país, Alemania expulsó al gran poder detrás del imperio romano a su retaguardia en Inglaterra. No fue hasta el año 751 después de Cristo que volvieron a Roma, a lo que hoy se conoce como Vaticano. De Inglaterra llevaron su imperio romano a las nuevas tierras de los Estados Unidos, en lucha con ese poder germánico que se mantenía en el resto de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder oculto de este país, Alemania, llegó a un trato con el imperio romano, teniendo este país un trato de favor en todo. De este imperio romano salió la OTAN, que lucha contra otros poderes ocultos, reinos que se esconden ocultos en otros países, como en China, Rusia y otros. Intentando crear un nuevo orden mundial que controle los recursos naturales, y otros recursos como el agua. La esclavitud en la actualidad no está legalizada en ningún país del mundo, sin embargo, existen numerosas personas trabajando en condiciones de trabajo forzado que pueden clasificarse de esclavitud. La cantidad actual de esclavos en el mundo es de aproximadamente de 12 millones a 27. Esta cantidad es grande, pero relativamente pequeña en proporción a la población mundial, y la más pequeña proporción de esclavos en la historia de la humanidad. La mayoría son esclavos debido al labor de deuda, que consiste en que una persona pague con su propio trabajo sus deudas, a veces de manera indefinida, incluso a veces de manera hereditaria. Este fenómeno es más común en el sur de Asia. Según esto, con la deuda que tienen las personas hay medio mundo que ya es esclavo. Pero aún no lo sabe. Esta fue siempre la intención de la élite, crear deuda infinita en cada uno de nosotros. Para poder hacer con nosotros lo que quieran. Esclavos al más puro estilo romano. Porque en el fondo el imperio romano nunca terminó, siempre estuvo ahí con nosotros. Si miras un mapa del imperio romano podrás entender que esto es así. El origen de todo. Historia secreta de la humanidad contada de forma rápida y clara. Los Anunnakis, una raza extraterrestre, llegó a la Tierra y formaron su primer imperio en Egipto. Más adelante crearon un segundo imperio en Roma. Estos se enfrentaron por una lucha de poder, que terminó con la victoria romana y la quema y destrucción de la biblioteca de Alejandría. Una forma de que no quedara todo el poder de la magia negra y ocultimos en esta parte. Fueron los inventores de la astronomía, aritmética, álgebra, ellos crearon las matemáticas, crearon la primera forma de escritura en jeroglíficos junto con los egipcios, 4000 AC. La creación del hombre según los mitos sumerios es muy parecida a la Biblia. Enki tomó arcilla y le dio forma, por invitación de Namu, aunque las primeras formas no fueron satisfactorias. Los humanos veían a estos seres como dioses, ya que eran inteligentes, poseían muchas tecnologías y conocimientos y tenían una gran longevidad, aunque eran mortales. Estos seres fueron llamados por los sumerios Anunnaki. El término que menciona la Biblia es Nepilim. Recordemos que la Biblia es una copia de las tradiciones sumerias, aunque algunas traducciones erróneas del término los denomina gigantes. Según los sumerios, sus dioses bajaron a la tierra desde el cielo, mucho antes de la llegada de la humanidad. Recordemos la historia de Satanás y sus ángeles caídos. Satanás cayó como un rayo, posible tecnología tipo CERN, con forma de dragón, o sea como un reptil. Para los sumerios, al igual que para otros muchos pueblos de la antigüedad, sus dioses fueron seres de carne y hueso que un día habitaron entre ellos y de los que aprendieron numerosas actividades y normas de convivencia. Ellos vinieron como colonos y explotadores, hicieron de la tierra su hogar y empezaron a construir ciudades que asociaron a funciones determinadas y que estaban gobernadas por Anunnakis.
demonios extraterrestre. De aquí expandieron su imperio hacia Italia y crearon el Imperio Romano. Imperio Romano. El Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. Wikipedia. Población: 56,8 millones, 25 a.C. Esto quiere decir que todos los romanos del imperio sabían que eran controlados por un poder invisible. Pues claro que no, como tampoco lo sabemos nosotros, eso solo está en conocimiento de unos cuantos miles llamados la élite, y los sacerdotes del templo. Los romanos también vieron ovnis, como los vemos nosotros en nuestros días. Gran legado. La relativa cercanía en el tiempo, el amplio espacio de tiempo que cubrieron tanto república como imperio y el poder del latín como lengua franca, nos han dejado un legado enorme sobre la cultura romana en todos sus aspectos, militares, sociales, económicos, científicos, y como no podía ser de otra manera en una civilización que se extendió por 20 siglos, existen informes de avistamientos de ovnis. He aquí una breve lista de ellos. El primer encuentro del que tenemos registros, nos lo relata el historiador Julius Obsequens en su libro de Prodigies, aunque citando a su colega Titus Livius. Según ambos, en invierno del año 214 AC, se observaron sobre Roma las apariciones de extraños visitantes, navium speciem de caelo ad fulsise. Las naves fantasma habían sido vistas brillando en el cielo. No importa que Tito Livio escribiese los eventos de oídas, pues ocurrieron 200 años de su propio paso por esta vida, ni que como historiador objetivo dejase mucho que desear, pues hasta sus compatriotas consideraban que sus relatos exageraban un poco para glorificar al máximo la civilización romana. Lo importante ya no es si es cierto o no, sino cuánta gente se lo haya creído. Plutarco. Plutarco, famosos por sus obras Vidas paralelas en las que comparaba las biografías de un romano famoso con la de otro griego, Vidas de emperadores, es un cronista con mayor prestigio que el anterior, pero también escribió mucho de oídas y no podemos asegurar que todo lo escrito es cierto, y menos de acontecimientos extraños. Este historiador nos cuenta en la vida de Lúculo, un cónsul y general del siglo I a.C., este se preparaba para enfrentarse en el campo de batalla contra Mitríades de Ponto en el año 74, uno de los mayores enemigos de Roma en la época, cuando de repente el cielo se encendió a lo lejos y un cuerpo enorme en forma de llama cayó entre los dos ejércitos. Tenía la forma de una jarra de vino y el color de plata fundida. Una clara referencia a ovnis. Josefo. 4 años después del avistamiento anterior, durante el sitio de Jerusalén, el historiador Josefo nos habla de una luz brillante sobre el templo, y unos días más tarde, habiendo el general y futuro emperador romano Tito entrado en la ciudad, aparecieron en el aire sobre todo el territorio carros de guerra y tropas avanzando sobre las nubes, rodeando las ciudades. Nuevamente, este es el único informe conocido, por lo que debería tratarse con una pizca de sal. En el año 150 de la época cristiana, nos encontramos con un libro de parábolas muy respetado entre los seguidores de la nueva religión. Se trata de El pastor de Hermas, en ovnis en Roma, referencia al antiguo esclavo cuyas visiones y encuentros con seres sobrenaturales explicaban e intentaban confirmar algunos de los preceptos que la Iglesia proponía a sus seguidores. En uno de estos encuentros con ovnis, en el camino entre Roma y Capua, Hermas declaró haber visto una bestia como una pieza de cerámica de unos 30 metros de altura, de varios colores en la cabeza y disparando rayos de furia, que golpearon el suelo con una nube de polvo y acompañada por una dama vestida de blanco. Estas damas continúan apareciendo hoy en nuestros días. Pero ¿dónde pudieron venir estos dioses o demonios o extraterrestre? Si miramos a los dioses romanos, nos hablan de dioses que bien podría hacernos creer que son de Marte, o de la Luna. Aunque también pueden que sean de un mundo gemelo al nuestro llamado antimundo. En Roma se adoraron múltiples dioses. Muchos de ellos eran propios, pero también hubo muchos incorporados. Los dioses griegos influyeron de manera especial sobre la sociedad romana de forma que los adoptaron prácticamente como propios cambiándoles el nombre. Los romanos desarrollaron un sistema muy elaborado de templos, ritos y sacerdotes y sostenían la intervención divina en la fundación de Roma. La primitiva religión romana se fue modificando y ampliando conforme se conquistaban territorios. Los dioses locales conquistados eran frecuentemente adoptados como propios e incluso invitados a trasladarse a Roma. Baco en Roma o Dioniso en Grecia es conocido como el dios romano del vino, del éxtasis. Hijo del dios Zeus, Júpiter, y la humana Semele. Se le suele representar alzando una copa de vino o portando un racimo de uvas. Su origen no está claro y los propios griegos lo consideraban proveniente de un lejano país.
Diana en Roma o Artemisa en Grecia es la diosa cazadora, armada con un arco. También se la consideró la diosa de la luna. Era considerada hija de Júpiter y Latona y hermana melliza de Febo. Permaneció siempre joven y virgen, concesión de su padre. Es por ello que se la consideraba representante de la castidad. Juno en Roma o Hera en Grecia fue esposa de Júpiter y formó parte de la tríada capitolina. Junto con Júpiter encabezó el panteón romano. Es la madre de Marte, Vulcano y Lucina. Fue la diosa romana de la maternidad, y las mujeres le encomendaban su protección. Júpiter en Roma o Zeus en Grecia es el principal dios romano, siendo su máximo protector y de quien emanaba el poder. Es hijo de Saturno, a quien destronó, y de Ops. Se le suele representar con un cetro, un rayo o un águila. El principal templo dedicado a Júpiter fue el construido en la colina capitolina, el templo de Júpiter óptimo máximo, que data aproximadamente del año 509 AC. Marte en Roma o Ares en Grecia era el dios de la guerra que protegía de los enemigos y conducía al ejército hacia la victoria. Hijo de Júpiter y Juno, era representado como un guerrero con armadura, casco y una lanza en la mano. Se le consideraba padre de Rómulo y por tanto también de todos los romanos. Bueno, aquí dicen que el dios Marte era el padre de todos los romanos, lo que bien podría indicar que estos dioses llegaron de Marte. Aunque claro está, los romanos en aquella época no sabían que Marte era un planeta. Para ellos era un dios de Grecia que tenía como nombre Marte. Plutón en Roma o Hades en Grecia, hijo de Saturno y Ops, era el dios del inframundo, de los infiernos y los muertos. Por este motivo era especialmente temido y respetado, pues todo ser vivo terminaba para siempre en sus dominios. Nunca nadie se rebeló contra él. La palabra inframundo es la que hoy en día se denomina antimundo, un mundo gemelo al nuestro creado de antimateria. ¿Y qué hay de los dioses germánicos, los que terminaron pactando con el Imperio Romano? ¿Quiénes eran los principales dioses? Al parecer, el panteón germano comprendía 12 deidades masculinas y otras tantas femeninas, aunque también se cree que esto podría corresponder solo a Escandinavia. Sin embargo, los tres principales dioses Odín, Thor y Frey, fueron comunes en todos los reinos. Según el historiador de religiones francés Georges Dumézil, estas tres deidades representaban las funciones de la sociedad indoeuropea: autoridad, poder y fecundidad. Los dioses germánicos se agrupaban en Asir o Ases, y en Vanes. Los primeros eran guerreros y encarnaban las funciones religiosas y aristocráticas, liderados por Odín y Thor. Los Vanes eran pacíficos y benévolos. Eran divinidades de los campos y los prados, de los bosques, de la luz y la fecundidad. Todos los bienes conseguidos por los hombres se debían a su mediación, incluso los provenientes del comercio, la navegación y la riqueza. Su máximo representante era Frey. Este tipo de separaciones o agrupación de dioses también se ha encontrado en otros pueblos indoeuropeos. Los germanos, llamados bárbaros por los romanos, estaban organizados en tribus y vivían de la agricultura y la ganadería. La población bárbara, que formaban los reinos bárbaros, se establecieron en Europa luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero numerosos estudios concuerdan al señalar el número relativamente bajo de invasores bárbaros, que desde hace mucho tiempo habían abandonado la idea de individuos que hundieran el Imperio Romano, destruyéndolo todo a su paso. En ningún país se estableció un orden político absolutamente nuevo, imponiendo modos de vida totalmente diferentes. Desde el punto de vista humano, esas migraciones bárbaras fueron más bien infiltraciones de grupos étnicos pocos numerosos entre poblaciones ya homogéneas de por sí. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se inició un largo período de la historia, conocida como Edad Media, abarcó desde el año 476 hasta el año 1453 DC. El último emperador de Roma fue Teodosio, 379-395, quien a su muerte dividió en dos partes al Imperio Romano, Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Oriente tuvo como capital a Constantinopla y se conoció como Bizancio. La capital del Imperio Romano de Occidente fue Milán. Los herederos del imperio, al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, el oeste europeo se dividió en un conjunto de reinos germánicos autónomos, desapareciendo la idea de un estado único y centralizado. En su lugar surgieron varios pequeños estados que rivalizaron entre sí. Los nuevos reyes nunca pensaron en destruir la organización de Roma, simplemente sustituyeron la autoridad romana por la suya. Por eso en estos reinos todo lo romano pervivió, permatizado por las nuevas circunstancias históricas. Ya conté antes que el Imperio Romano se refugió en lo que hoy se llama Inglaterra, y de allí, con el descubrimiento de América, marcharon allí. Hoy se le reconoce como la OTAN.
En fin amigos, esto es todo, puedes creer en esto o no creer, es una teoría y como tal la tienes que tomar, como una teoría nada más. Un saludo amigos de Supercrack Estrella, y si el video te gustó pulgar arriba.